Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título Corramos la carrera y estará basado en Hebreos capítulo 12, los primeros 13 versículos. Te invitamos para que juntos disfrutemos este tiempo de búsqueda de Dios hacia nosotros. Hay que dejarnos alcanzar por Dios. Necesitamos tener una convicción de que todo sigue estando bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Le pedimos a este Dios a nuestro Dios, que su bendición, protección y cobertura sea sobre todos nosotros, que nos bendiga, que nos ayude y que sea con aquellos que están pasando por alguna dificultad, sea de salud o de cualquier índole. Y volvemos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sane nuestra tierra. Y a nosotros estamos confiados, como lo vamos a ver en este hermoso mensaje, de que Él es la conclusión perfecta, el origen y la conclusión de todas las cosas. Te animamos para que vengas y juntos estudiemos la palabra de Dios. Hebreos 12 del 1 al 13. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado La vida es una carrera. Bueno, esta es una hermosa analogía que hace la propia palabra de nuestro Dios respecto a nuestro andar aquí en la vida con una carrera. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. De eso se está refiriendo. Si vemos cómo va avanzando este estudio de Hebreos, en los primeros capítulos hemos estado analizando la enseñanza que aporta a nuestra vida, pero ahorita
ya son temas un poquito más como prácticos, como una vez que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora te da enseñanzas prácticas. Así es que te animo a que eh, veamos como una fuente de parte de Dios este hermoso mensaje. Y aquí hay palabras que son muy importantes, son palabras claves. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí entendemos nosotros este ejemplo que la visión o la analogía con una carrera, bueno, pues es algo deportivo, es algo que el propio versículo 1 de Hebreos capítulo 12 menciona perseverar. Perseverar es mantenerse, tener disciplina es perseverar. Independientemente, cualquier carrera, sea de 100 metros, 200, 1500, 10,000 o incluso hasta un maratón, se tiene que estar observando hacia adelante. No podemos distraernos en una carrera con lo que está sucediendo incluso hacia atrás. Se debe de ver siempre hacia adelante. Ese es un tema, ese es un punto muy importante, el estar con una visión hacia lo que viene, ¿no? Nosotros tenemos, igual que en una carrera, necesitamos, pues ahora sí que estar, prepararnos y cómo hemos de dar una carrera, que por supuesto el propósito es, cuando empieza uno una carrera, es concluirla. Ese es el propósito verdadero. Qué bueno que se llegue en primer lugar, es no sé, triunfar en una carrera, pero si somos analíticos, una carrera en esencia es empezarla y concluirla, no quedarnos a medio camino. Ese es uno de los triunfos que conllevan en una carrera, ¿no? Aquí te dice algunas cosas muy importantes. Vamos por la vida y a veces cargando cosas que no nos convienen, ¿no? Aquí menciona en el versículo 1 frases como despojémonos del lastre que nos estorba. Uh, Despojémonos de lo que nos estorba, bueno, ¿y qué es lo que nos estorba? Todo aquello que quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida y que nos distrae de conservar a Dios como el punto número uno, eso pues nos estorba, ¿no? También menciona cosas importantes como eh, eh, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, dice un poquito más adelante en el versículo número 3. Es decir, no nos cansemos porque esto es parte del proceso y además hacerlo con un buen ánimo. Decía en un principio de este mensaje que Dios sigue siendo el soberano, ¿no? Yo creo que es cuando nosotros estamos convencidos que hay un propósito, que es todo bajo la soberanía de Dios. Eso, por supuesto, debe de tener el buen ánimo. Yo bueno, les comparto, ¿no? Que por supuesto, entendiendo que lo que diría a continuación es solamente un ejemplo, cuando mis hijas empezaban un nuevo ciclo escolar y cuando estaban pequeñitas, pero una vez que uno ya tenía alguna referencia respecto al maestro o maestra que le fuera a tocar, entonces pasaban cosas, pero uno tenía la confianza porque sabía que estaban siendo instruidas por una buena maestra, ¿no? Entonces, cuanto más en esto que en el proceso de eh, avanzar, sabemos que es Dios el que sigue estando en control. Entendemos también que este es un ejemplo de lo que nos pasa ahorita, ¿no? Ver hacia adelante, tener uh, esta visión de que esto es una cosa en progreso, es un avance que sigue, que continúa. Un ejemplo que tiene el estudio es que si viéramos esta pandemia por la que estamos atravesando, respetando el dolor por lo que muchas personas han pasado o hemos pasado, a pesar de ello y a pesar de la dificultad, si solamente vemos nosotros como un tiempo
hacia atrás de todo lo que no se pudo hacer, pues es algo doloroso, es algo que incluso es frustrante seguramente para muchos. Todos pasamos por esta situación, el mundo entero lo ha pasado. Sin embargo, entendiendo que existe una meta, que existe un propósito, que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, eso también nos anima para continuar y avanzar. Un ejemplo, seguramente cuando se escribe esta parte de la escritura, pues haciendo un poquito alusión a las disciplinas en lo que entendemos que es el pentatlón, que eh, está conformado por cinco especialidades en la materia deportiva, y una es la carrera de 180 metros, el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y la lucha. ¿Por qué? Porque, bueno, estos practicantes de esta especialidad, estoy hablando como un ejemplo, ellos pues tenían una preparación ardua, ellos eran considerados como personas pues importantes, pero hoy nosotros, bajo la mirada de Dios, nosotros somos importantes porque hemos sido comprados, rescatados, restaurados a través de la sangre poderosa de Jesucristo. Nosotros entonces tenemos una vida que es similar a una carrera. Hay que ver hacia adelante, no distraernos y continuar sabiendo que Dios tiene el control. Y vamos al punto número 2, que es denominado las lecciones de la carrera, y estará basado en Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 7. Bueno, entonces ya hemos hablado que este es un ejemplo, una analogía que hace la propia palabra de nuestro Dios de la vida como una carrera. Pero dentro de esta carrera, pues también hay lecciones. En el punto anterior vimos que hay que perseverar, hay que conservar un buen ánimo y hay que ver hacia el frente. Aquí en el punto número 2 también nos menciona acerca de este crecimiento que uno puede llegar a tener con las lecciones de la carrera. Y algo que se menciona en la palabra de Dios respecto a este punto, pues es a la lucha, ¿no? Es a la perseverancia. Una palabra clave que vamos a encontrar aquí es disciplina. Y disciplina suena como de entrada, pues a quién nos gusta escuchar, no, se te va a disciplinar. Eso normalmente no es algo que suene agradable, pero bajo la perspectiva o bajo el contexto de lo que está hablando la palabra de Dios en estos versículos, la palabra disciplinar, bueno, proviene etimológicamente de una situación de instrucción, y incluso la corrección bíblica de lo que vamos a ver aquí, bueno, también entendemos que aunque de entrada no es algo que sea agradable para el que está atravesando por un proceso de disciplina, incluso de corrección, a la larga termina siendo puntos fundamentales para el buen desarrollo de la persona, ¿no? Si lo habláramos de manera física, bueno, pues cuando no existe una disciplina, cuando no existe un propósito de estar eh, instruyendo, vamos a decir, a un niño, pues entonces este niño crece haciendo y viviendo como le place, sin tener un contexto real del entorno y del respeto sobre todo, ¿no? Bueno, ahora viéndolo desde el punto de vista espiritual, eh, menciona en el versículo 5, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijos míos, no tomen a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan. Y vuelve otra vez, a mí me llama mucho la atención que en los primeros versículos y en este habla de mantener el ánimo. Fíjate, importante, mantener el ánimo, pero es un ánimo con fundamento, no es un ánimo fortuito o una sensación.
te está hablando con toda puntualidad de conservar, mantener el ánimo. El ánimo al que se refiere es la consecuencia de saber que es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, el que nos ha atraído, que nos ha lavado, que nos ha limpiado a través de el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la vida incluso y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces tenemos aquí que este Padre celestial es un Padre que nos ama, partiendo de ahí. Dios nos ama y Él también nos disciplina, porque dice también la palabra de Dios, que el Padre que ama a su Hijo, a éste disciplina. Disciplina, instruye, corrige, y sabiendo que todo esto, como dice un poquito más adelante, vamos a entender que nos lleva a tener un aprendizaje en la relación correcta con Dios, y que esto es un punto de justicia. Y la justicia a la que se está refiriendo aquí no es a la justificación que nosotros pudiéramos hacer, sino es que somos justificados por Jesucristo. Eso lo entendemos, eso tiene que ser hacia donde apunta este hermoso mensaje, y esto traerá por consecuencia la paz para nosotros. Si entendemos que estamos en una carrera, que perseveramos, que vemos hacia adelante, que mantenemos una disciplina, que tenemos una instrucción, incluso una corrección de parte de Dios hacia nosotros, entonces entendemos que hay una justicia que nosotros, o una justificación a la que nosotros hemos accedido, porque el Padre amoroso envió a Jesucristo a hacer este acto de amor y de salvación en la cruz del Calvario. Por supuesto que todo esto trae paz a nosotros. La paz que viene de parte de Dios es una paz que no puede entender el mundo. Sin embargo, esta paz es una paz auténtica y es una paz genuina. Porque dice por ahí en un salmo, unas palabras hermosas, dice: he calmado y aquietado mi alma. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Salmo 131. Qué cosa tan preciosa que ver a un niño que acaba de ser alimentado por su madre, y esta expresión del rostro que, de paz y de tranquilidad, porque está en el regazo de su madre. Bueno, así nosotros hacia allá nos dirigimos cuando entendemos que todo esto que sucede, estas lecciones de esta carrera, pues nos apuntan a tener esta hermosa relación con Dios en paz y con muy buen ánimo. Y vamos al punto número 3 para ir concluyendo este estudio, y este es denominado ¿cómo podemos llegar a la meta? Esto es algo, repito, algo práctico, algo sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo, pues es la palabra de nuestro Dios. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, menciona: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo nuevamente, ¿verdad? Entonces, aquí esto, que fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿En quién estamos fijando? Esta es la gran pregunta de este mensaje. ¿En quién estamos fijando nuestra mirada? ¿Estamos fijando nuestra mirada en las cosas que son efímeras y perecederas? Estamos fijando nuestra mirada en nuestras propias fuerzas, estamos fijando nuestra mirada
en cualquier cosa que no sea Dios, entonces estamos extraviados o nos vamos a extraviar, ¿no? Es a ver hacia Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Por cierto, muy importante, quien es el iniciador precisamente de nuestra fe, el consumador, ¿verdad? Él es el principio y el fin. Él es nuestro todo en todo. Como dice un hermoso canto, un himno antiguo, está muy bonito. Él es nuestro todo en todo. ¿Cómo podemos entonces concluir y llegar a esta meta? Bueno, con todo lo que se ha hablado en los primeros 2 puntos, pero en este caso es no perder de vista a Jesucristo. Esto es algo que la palabra de Dios nos confronta a nosotros. Si nosotros no volteamos a ver la cruz de Cristo cada día, entonces nuestra referencia o lo que tenemos por delante nos podemos confundir. Mira, te lo explico más sencillo. Todos hemos tenido problemas, incluso creo yo que todos hemos sido ofendidos por alguien. La verdad, también hemos ofendido a otros. Eso es una realidad, de una o de otra manera. Pero cuando nosotros hemos sido ofendidos y no vemos y no tenemos fija la mirada hacia Jesucristo, entonces las ofensas se ven de un tamaño monumental y probablemente lo sean. No obstante, cuando vemos a la figura de Jesucristo en la cruz del Calvario constantemente en nuestra vida, y esa es nuestra referencia y es lo que a nosotros nos da dirección, pues no podemos comparar los insultos incluso que hubiéramos podido recibir con los insultos que vivió Jesucristo por amor a nosotros, soportándolo, teniendo fijo lo que venía en el futuro. Lo hizo Jesucristo. Ahora nosotros, volteando a ver a Jesucristo, permanecer, continuar, avanzar y tener una referencia, que es el punto fundamental de todo esto, de una proporción o un nivel de comparación de cualquier cosa que nos suceda con lo que ya hizo Jesucristo. Entonces, nosotros decimos frases de dolor, ¿no? Cuando es que esto nunca lo voy a perdonar, esto no te lo voy a perdonar. Sin embargo, nosotros, a pesar de cómo fuimos, hemos sido alcanzados y perdonados por nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A mí me llama mucho la atención en el versículo número 2 cuando dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, porque sabía lo que venía adelante. Eso lo hizo Jesucristo. Y nosotros, sabiendo lo que ya hizo Jesucristo, podemos soportar, vivir, incluso, repito, muy importante, mantener un estado de ánimo congruente con el tamaño del amor de Dios hacia nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros, porque Dios nos está instruyendo, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Por eso es que nosotros hoy podemos estar confiados, avanzando en esta carrera y reconociendo que hay un futuro, que hay una meta, que nuestra referencia, por supuesto, que es Cristo, y que todas las cosas que hagamos, hacerlas para gloria y honra de Dios, y buscando a Dios y buscando las cosas de arriba. Este texto a mí me gustó mucho y lo quiero compartir. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mantengamos en la perspectiva, en la referencia a Jesucristo como la referencia para no extraviarnos y continuar en esta carrera, y eso seguramente traerá el ímpetu espiritual y físico, ¿por qué no también?, para seguir avanzando y darle gloria a Dios en todas las cosas que hagamos. Bendición, protección y cobertura para ti y para tu familia. Te mandamos un afectuoso abrazo y recordemos que no existe ninguna situación
por más dolorosa o triste que nos esté pasando a nosotros, que no tenga remedio si lo comparamos con el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo para a nosotros darnos salvación y vida eterna. A eso somos llamados nosotros, a permanecer con un estado de ánimo acorde a este Dios de amor y de misericordia. Que Dios te bendiga, con el favor de Dios, nos vemos un poquito más adelante.